un millonario estéril adopta a una niña de un orfanato, sin saber que es heredera de una gran fortuna que se esconde detrás de un escándalo familiar. Cuando comienza a aferrarse al niño, descubre pistas sobre su verdadera identidad. Leonardo García era un hombre exitoso, dueño de una de las empresas más prósperas del país. Sin embargo, a pesar de toda su fortuna, había un vacío en su vida que no podía llenar. Durante años, él y su esposa intentaron tener hijos, pero después de muchos tratamientos fallidos, se resignaron a la idea de que nunca serían padres biológicos. El destino, sin embargo, tenía otros planes para él. Un día, impulsado por un deseo profundo de dar amor y cambiar una vida, Leonardo decidió visitar un orfanato en las afueras de la ciudad. El lugar era sencillo, con paredes desgastadas y un jardín que alguna vez había conocido mejores días. Al entrar, fue recibido por la directora, una mujer amable de cabello canoso, quien le mostró el lugar. Mientras caminaban por los pasillos, Leonardo observaba a los niños jugando en los patios, cada uno con una historia de abandono y pérdida reflejada en sus ojos. Sin embargo, hubo una niña en particular que capturó su atención. Sentada sola en una esquina del patio, estaba Sofía, una niña de aproximadamente 7 años, con el cabello castaño y ojos grandes que observaban el mundo con una mezcla de curiosidad y tristeza. «Esa es Sofía», dijo la directora notando la mirada de Leonardo. «Es una niña muy especial, pero ha tenido dificultades para adaptarse. La mayoría de las familias que han venido aquí la encuentran demasiado retraída y diferente». Leonardo sintió una conexión inmediata con la niña. Había algo en ella que despertaba en él una necesidad de protegerla y darle el hogar que tanto merecía. Se acercó lentamente a Sofía, quien lo observó con una mezcla de temor y esperanza. «Hola, Sofía», dijo con suavidad, arrodillándose para estar a su nivel. «Mi nombre es Leonardo. ¿Te gustaría jugar conmigo?» Sofía lo miró por un momento, y aunque su rostro no mostraba ninguna emoción evidente, sus ojos brillaron levemente antes de asentir con la cabeza. Leonardo sonrió y pasó el resto de la tarde con ella, conversando y jugando a pesar de su timidez. Al final del día, Leonardo estaba decidido. Sabía que Sofía era la hija que había estado esperando. Los trámites de adopción se realizaron rápidamente, y en cuestión de semanas, Sofía se mudó a la lujosa mansión de Leonardo. Sin embargo, mientras la niña se adaptaba a su nueva vida, Leonardo no podía evitar notar que, a pesar de estar rodeada de comodidades, Sofía seguía aferrándose a algo que la mantenía distante. Una noche, mientras guardaba los documentos de adopción en su despacho, encontró una pequeña carta doblada entre los papeles. Estaba escrita a mano, con una caligrafía elegante y cuidadosa. Al abrirla, Leonardo leyó unas palabras que cambiarían su vida para siempre. «A quien corresponda, esta niña, Sofía, es más de lo que parece. Ella es la última heredera de una fortuna que ha estado oculta durante años. Cuiden de ella, porque su vida puede estar en peligro. Un amigo». Leonardo quedó atónito. La carta no tenía firma, pero la advertencia era clara. ¿Quién había escrito esa carta? ¿Qué significaba realmente? Mientras el peso de las palabras caía sobre él, Leonardo supo que la adopción de Sofía traería consigo más que la simple responsabilidad de criar a una niña. Traería un misterio que debía desentrañar. A partir de ese momento, la tranquilidad que Leonardo había esperado encontrar en la paternidad se vio eclipsada por la preocupación. ¿Qué secretos ocultaba el pasado de Sofía? ¿Y cómo podría protegerla de los peligros que aparentemente la acechaban? Con estas preguntas en mente, Leonardo se dio cuenta de que debía investigar más sobre el pasado de Sofía, incluso si eso significaba desenterrar secretos que habían permanecido ocultos durante años. Los días pasaban, y aunque Sofía se adaptaba lentamente a su nueva vida, Leonardo no podía apartar de su mente la carta que había encontrado entre los documentos de adopción. Cada vez que miraba a la niña, se preguntaba qué misterios ocultaba su pasado y qué implicaciones tenía esa supuesta herencia. Una tarde, decidido a encontrar respuestas, Leonardo se dirigió a su despacho, donde había guardado la carta. La volvió a leer,
tratando de desentrañar cada palabra. No había mucho en lo que basarse, pero la advertencia era clara. La vida de Sofía podría estar en peligro, y él debía protegerla. Leonardo decidió comenzar por revisar los documentos de adopción más detalladamente. Entre los papeles, encontró una mención a una familia de la que nunca había oído hablar, los Del Valle, que aparentemente estaban conectados de alguna manera con Sofía. Aunque los Del Valle eran un nombre que resonaba con cierta familiaridad en los círculos de la alta sociedad, su historia no era muy conocida. Decidido a saber más, Leonardo comenzó a investigar la historia de esa familia. Lo que descubrió fue sorprendente. Los Del Valle habían sido una de las familias más influyentes del país, propietarios de una inmensa fortuna que se había desvanecido tras un escándalo financiero hace más de una década. Se rumoreaba que habían perdido todo de la noche a la mañana y que los pocos miembros sobrevivientes de la familia habían desaparecido o caído en desgracia. Cuanto más investigaba, más convencido estaba de que Sofía debía ser una descendiente directa de esa familia. La conexión entre ella y los Del Valle era innegable, pero ¿cómo había terminado en un orfanato? ¿Qué le había sucedido a su familia? Y lo más importante, ¿quién estaba detrás de la misteriosa carta que lo había puesto en alerta? Leonardo decidió que necesitaba hablar con alguien que conociera la historia de los Del Valle más a fondo. Fue entonces cuando pensó en contactar a Roberto, un viejo amigo de la familia y antiguo abogado que había trabajado durante años en asuntos relacionados con grandes fortunas. Si alguien podía arrojar luz sobre este misterio, sería él. Al día siguiente, Leonardo se reunió con Roberto en un café discreto, lejos de los ojos curiosos de la alta sociedad. Después de ponerse al día brevemente, Leonardo fue directo al grano y le mostró la carta a Roberto. «Roberto, necesito tu ayuda para entender esto», dijo Leonardo, con un tono que denotaba su preocupación. «Adopté a una niña, Sofía, y encontré esta carta entre sus documentos de adopción. Dice que ella es la heredera de una fortuna perdida y que su vida podría estar en peligro. Necesito saber qué significa todo esto». Roberto leyó la carta en silencio. Su expresión se endureció al reconocer el nombre de los Del Valle. «Leonardo, los Del Valle». Esa familia estuvo envuelta en uno de los escándalos más oscuros de nuestra historia reciente. Hubo traiciones, fraudes y acusaciones que llevaron a su ruina. Si Sofía es realmente una Del Valle, entonces su vida podría estar en peligro, y su herencia podría atraer a personas peligrosas que harían cualquier cosa para obtenerla. El tono serio de Roberto solo aumentó la preocupación de Leonardo. Sin embargo, también despertó en él una determinación renovada. Si Sofía era la última heredera de esa familia, él haría todo lo posible para protegerla y descubrir la verdad. Roberto, viendo la resolución en los ojos de su amigo, decidió ofrecer su ayuda. «Necesitaremos investigar más a fondo. Hay archivos, personas que aún podrían tener información. Pero debes ser cuidadoso, Leonardo. Hay quienes preferirían que el pasado de los Del Valle permanezca enterrado». Leonardo asintió. Sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso, pero no tenía otra opción. La seguridad de Sofía estaba en juego, y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerla. Esa noche, mientras Sofía dormía tranquilamente en su nueva habitación, Leonardo se sentó en su despacho, repasando una y otra vez los datos que había recopilado sobre los Del Valle. Sabía que la búsqueda de la verdad podría ponerlos en peligro a ambos, pero también entendía que no podría vivir en paz hasta descubrir qué había sucedido realmente con la familia de Sofía y por qué ella era tan importante. El camino hacia la verdad estaba lleno de sombras y peligros, pero Leonardo ya había tomado su decisión. No descansaría hasta que todos los secretos fueran revelados y Sofía estuviera a salvo de cualquier amenaza que pudiera surgir de su pasado. Los días transcurrieron con una extraña mezcla de normalidad y tensión en la vida de Leonardo y Sofía. Mientras él seguía investigando el misterioso pasado de la niña, empezaron a ocurrir cosas que le hicieron darse cuenta de que no estaba solo en su búsqueda. Una tarde,
Mientras regresaba a casa después de una reunión de negocios, Leonardo notó un coche negro que parecía seguirlo a cierta distancia. Al principio pensó que era una coincidencia, pero cuando el mismo coche apareció en varias ocasiones, empezó a sospechar que no era una mera casualidad. Decidió tomar un desvío inesperado para comprobar sus sospechas y el coche lo siguió. Con el corazón acelerado, Leonardo logró despistar al coche tomando varias calles y, finalmente, estacionó en un lugar seguro, desde donde observó cómo el vehículo pasaba lentamente, como si estuviera buscando algo o alguien. Ese incidente lo dejó inquieto. No podía sacarse de la cabeza la idea de que estaba siendo vigilado. Al llegar a casa, intentó mantener la calma para no preocupar a Sofía, pero en su mente las preguntas se acumulaban. ¿Quién lo estaba siguiendo? ¿Qué sabían sobre Sofía? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para obtener lo que querían? Aquella noche, Leonardo decidió reforzar la seguridad en su mansión. Instaló cámaras adicionales y contrató a un equipo de guardias para que patrullaran la propiedad. Además, le pidió a Roberto que fuera discreto en sus investigaciones para no levantar sospechas innecesarias. A medida que avanzaban los días, las amenazas se hicieron más explícitas. Un día, Leonardo recibió una llamada anónima. Al contestar, una voz distorsionada le advirtió: «Sabemos lo que estás haciendo, Leonardo. Deja de investigar y aléjate de la niña. No querrás ver lo que sucederá si sigues adelante». Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dejó que el miedo lo dominara. Sabía que esa llamada era una señal de que estaba cerca de descubrir algo importante, algo que alguien no quería que saliera a la luz. Decidió no contarle a Sofía sobre las amenazas, aunque empezaba a notar en ella cierto nerviosismo. La niña, que al principio había sido tan reservada, comenzó a hacer preguntas sobre su familia biológica, preguntas a las que Leonardo no podía responder con sinceridad. Una noche, mientras leía un cuento a Sofía antes de dormir, la niña lo miró con sus grandes ojos y le preguntó: «Papá, ¿por qué la gente no me quería antes? ¿Es por mi familia?». La pregunta golpeó a Leonardo como una roca. Sofía estaba empezando a entender que había algo más detrás de su adopción, algo que él no le había contado. Sin saber cómo responder, Leonardo la abrazó con fuerza y le susurró: «Tú eres una niña maravillosa, Sofía. No importa lo que haya pasado antes, ahora estás conmigo, y yo siempre te protegeré». Sofía asintió, aunque sus ojos reflejaban una tristeza que Leonardo no podía ignorar. La niña intuía que había secretos que se le estaban ocultando, y eso la hacía sentir insegura. Al día siguiente, Leonardo se reunió nuevamente con Roberto para discutir los últimos hallazgos. Roberto le informó que había descubierto algo inquietante. Varios miembros de la alta sociedad, incluyendo algunos que Leonardo consideraba amigos, estaban vinculados al escándalo que destruyó a los del Valle. Algunos de ellos eran conocidos por sus métodos despiadados para mantener el poder y la riqueza. «Leonardo, creo que estás en peligro», le advirtió Roberto. «Estas personas no se detendrán ante nada para asegurarse de que el pasado permanezca enterrado. Si descubren que sabes demasiado, podrían hacer cualquier cosa para silenciarte». Leonardo comprendió la gravedad de la situación, pero también sabía que no podía detenerse ahora. Había tomado una decisión: protegería a Sofía, sin importar el costo. Decidió que la mejor forma de hacerlo era seguir investigando en secreto, mientras mantenía las apariencias de normalidad en su vida cotidiana. A medida que avanzaba la investigación, Leonardo comenzó a tomar medidas más drásticas para asegurar la protección de Sofía. Instruyó a sus guardias para que fueran más discretos pero vigilantes, y empezó a planificar una posible salida rápida de la ciudad en caso de que la situación se volviera insostenible. Las amenazas continuaron, cada vez más veladas y siniestras. Una noche, alguien intentó forzar la entrada a la mansión, pero fue ahuyentado por los guardias. Aunque nadie resultó herido, el incidente dejó claro que los enemigos de Leonardo estaban dispuestos a todo para detenerlo. Con cada paso que daba, Leonardo sentía que se acercaba más a la verdad, pero también sabía que el peligro se volvía más real.
El destino de Sofía, y quizás el suyo propio, dependía de lo que descubriera en los próximos días. Leonardo sabía que no podía confiar en nadie más que en Roberto y en sus propios instintos. Debía ser cauteloso y estratégico, pero sobre todo, debía estar preparado para enfrentarse a lo peor. Porque si algo le sucedía a Sofía, nunca se lo perdonaría. Las semanas pasaron, y mientras Leonardo continuaba con su investigación, el cerco de amenazas a su alrededor se hacía más opresivo. No obstante, su determinación solo se fortalecía con cada día que pasaba. Sofía, aunque todavía no era consciente del peligro que la rodeaba, empezaba a mostrar signos de inquietud. Su natural intuición le decía que algo no estaba bien. Una mañana, Leonardo recibió un mensaje urgente de Roberto, pidiéndole que se reunieran en un lugar seguro. Decidieron encontrarse en un pequeño restaurante fuera de la ciudad, donde podrían hablar sin temor a ser escuchados. Cuando Leonardo llegó, encontró a Roberto esperándolo con un semblante grave. «He encontrado algo que cambia todo», dijo Roberto en cuanto Leonardo se sentó. La caída de los del Valle no fue un simple escándalo financiero. Fue una conspiración cuidadosamente planeada por varias figuras poderosas, incluyendo miembros de su propia familia. Todo fue orquestado para apoderarse de su fortuna y borrar su legado. Leonardo sintió un nudo formarse en su estómago. Las palabras de Roberto confirmaban sus peores temores. No solo estaban enfrentando a adversarios poderosos, sino que también eran personas dispuestas a todo para mantener sus secretos ocultos. «¿Qué más has descubierto?», preguntó Leonardo, ansioso por conocer más. Roberto sacó de su maletín un sobre lleno de documentos. Al revisarlos, Leonardo vio registros bancarios, correos electrónicos y cartas que revelaban el alcance de la conspiración. Algunos de los conspiradores aún estaban activos en la alta sociedad, influyendo en las decisiones financieras y políticas del país. Habían construido su fortuna sobre las ruinas de los del Valle, y ahora, al enterarse de que quedaba una heredera, estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger lo que consideraban suyo. «Sofía es la última pieza del rompecabezas», continuó Roberto. «Si los conspiradores descubren que ella está viva y que podría reclamar su herencia, no se detendrán ante nada para asegurarse de que eso no suceda, incluso si eso significa hacerle daño». Leonardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La seguridad de Sofía estaba en mayor peligro de lo que había imaginado. Sabía que debía actuar con rapidez y precisión. La situación era más compleja y peligrosa de lo que había anticipado, pero también entendía que no podía retroceder ahora. «¿Cómo podemos protegerla?», preguntó Leonardo, decidido a hacer lo que fuera necesario. «Primero, necesitamos desmantelar la red de los conspiradores», respondió Roberto. «Tenemos que exponerlos públicamente, pero eso requiere pruebas sólidas y un plan cuidadoso. Además, debemos asegurar que Sofía esté en un lugar seguro mientras llevamos a cabo el plan». Leonardo asintió, sabiendo que esto sería una batalla difícil y peligrosa, pero no tenía otra opción. Con cada nuevo descubrimiento, su compromiso de proteger a Sofía se hacía más fuerte. Sabía que al enfrentar a los conspiradores, no solo protegería a la niña, sino que también restauraría la justicia que había sido arrebatada a su familia. De vuelta en su mansión, Leonardo se sumergió en los documentos que Roberto le había entregado. Pasó horas revisando cada detalle, buscando la manera de atar todos los cabos y desentrañar la compleja red de traiciones y engaños. A medida que profundizaba en la investigación, comenzó a conectar los nombres y las fechas, armando un cuadro más claro de lo que realmente había sucedido con la familia de Sofía. Lo que más le preocupaba era la implicación de algunas de las personas más poderosas del país. Sabía que enfrentarse a ellos no sería fácil, y que cualquier error podría ser desastroso. Sin embargo, también sabía que la única manera de proteger a Sofía era exponiendo la verdad y destruyendo el poder que estas personas habían acumulado a lo largo de los años. Mientras tanto, la relación entre Leonardo y Sofía se profundizaba. La niña, aunque todavía cargaba con las cicatrices de su pasado, comenzaba a abrirse más a Leonardo,
confiando en él como en una figura paterna. Sin embargo, a medida que la situación se volvía más peligrosa, Leonardo sabía que debía encontrar una manera de explicarle a Sofía lo que estaba sucediendo, sin asustarla. Una noche, después de haberla acostado, Leonardo decidió hablar con ella. Se sentó al borde de su cama y le tomó la mano con ternura. «Sofía, quiero que sepas que siempre estaré aquí para protegerte», dijo en voz baja. «Hay cosas sobre tu familia que no te he contado, cosas que son complicadas y que podrían ser peligrosas, pero necesito que confíes en mí. Juntos, enfrentaremos lo que sea necesario». Sofía lo miró con esos ojos grandes y profundos, y aunque no entendía completamente la magnitud de lo que Leonardo le decía, asintió con la cabeza. Ella confiaba en él, y eso era todo lo que importaba en ese momento. Leonardo sabía que los días que venían serían difíciles, pero estaba preparado. Tenía un plan en mente, uno que involucraba exponer a los conspiradores y proteger a Sofía a cualquier costo. Sabía que no podría hacerlo solo y que necesitaría la ayuda de Roberto y de otras personas en quienes pudiera confiar. Pero lo más importante era mantener a Sofía a salvo, y para eso estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo. La verdad debía salir a la luz, y los responsables de la caída de los del Valle debían ser llevados ante la justicia. Con esta determinación en su corazón, Leonardo se preparó para la confrontación que se avecinaba, sabiendo que el futuro de Sofía y el suyo propio dependía de su éxito en esta peligrosa misión. Las semanas anteriores habían sido una montaña rusa de emociones y descubrimientos para Leonardo. Con la ayuda de Roberto, había desentrañado gran parte de la conspiración que había llevado a la caída de la familia del Valle. Ahora, con pruebas sólidas en mano y la seguridad de Sofía en juego, Leonardo sabía que era el momento de actuar decisivamente. Una noche, mientras revisaba los documentos en su despacho, Leonardo tuvo una idea audaz. Decidió atraer a los conspiradores a una reunión en una mansión aislada que poseía en las afueras de la ciudad. Este lugar, que generalmente utilizaba para reuniones privadas, sería el escenario perfecto para su plan. La estrategia consistía en fingir que iba a entregar a Sofía y la clave para desbloquear la fortuna a cambio de protección, con la intención de exponer a los traidores una vez que estuvieran en una posición vulnerable. Leonardo llamó a Roberto para discutir los detalles del plan. Ambos sabían que sería una operación arriesgada, pero también entendían que era la única forma de poner fin a la amenaza de una vez por todas. «Tenemos que asegurarnos de que todo esté perfectamente organizado», dijo Roberto. «No podemos permitirnos errores. He contactado a algunas personas de confianza en la policía y he asegurado su apoyo para intervenir en el momento adecuado». «Perfecto», respondió Leonardo. «También he aumentado la seguridad en la mansión y he informado a los guardias que estén atentos a cualquier movimiento sospechoso. Cuando llegue el momento, debemos actuar rápidamente». El día de la reunión llegó rápidamente. Leonardo sabía que el éxito del plan dependía de su capacidad para mantener la calma y actuar con precisión. Preparó una invitación aparentemente inoficial para los conspiradores, sugiriendo que se reunirían en la mansión para discutir los detalles de la supuesta transferencia de la herencia de Sofía. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, los conspiradores llegaron uno tras otro. Entre ellos estaban Alejandro Torres, un empresario influyente conocido por su ambición desmedida; Marta López, una ex ejecutiva financiera con un pasado oscuro; y Enrique Ramírez, un político con conexiones poderosas y poco escrupuloso. Leonardo los recibió en el vestíbulo de la mansión, acompañado por Roberto y el equipo de seguridad. Los conspiradores, confiados y arrogantes, no sospechaban nada fuera de lo común. Se sentaron en la sala principal, donde Leonardo había preparado una presentación detallada de las pruebas contra ellos. «Gracias por venir», dijo Leonardo con una voz firme. «Sé que han estado interesados en la herencia de Sofía, y estoy aquí para discutir cómo podemos resolver esta situación de manera beneficiosa para ambas partes». Los conspiradores intercambiaron miradas entre sí, claramente intrigados pero también cautelosos.
Estamos abiertos a escuchar lo que tienes que decir, Leonardo, respondió Alejandro Torres con una sonrisa calculadora. Leonardo asintió y comenzó a presentar las pruebas que había reunido: documentos bancarios, correos electrónicos y testimonios que demostraban la implicación de cada uno en la caída de los del Valle y en los intentos por apoderarse de la fortuna de Sofía. Estos documentos prueban su participación directa en la conspiración que destruyó a una familia entera, explicó Leonardo. Y ahora, con la existencia de Sofía, la última heredera, su intento de control no hará más que exponer sus crímenes al mundo. Marta López intentó mantener la compostura, pero su nerviosismo era evidente. Esto es una exageración, Leonardo. No tienes pruebas concluyentes de nuestra participación directa, replicó. Enrique Ramírez se inclinó hacia adelante con una mirada desafiante. Incluso si lo tuvieras, ¿qué harías al respecto? Este asunto no te concierne directamente. Fue en ese momento cuando Roberto, que había estado observando atentamente, intervino. No se trata solo de lo que puedo hacer, sino de lo que la ley hará, dijo con autoridad. Las pruebas que tienes son suficientes para llevarlos ante la justicia. Además, tengo aliados dentro de la policía que están listos para actuar. Antes de que los conspiradores pudieran reaccionar, las puertas de la mansión se abrieron de golpe y un equipo de oficiales de policía ingresó rápidamente, rodeando a los presentes. «¡Alto! En nombre de la ley», ordenó uno de los oficiales. «Están arrestados por conspiración, fraude y otros cargos relacionados con la caída de los del Valle». La sorpresa y el pánico se apoderaron de los conspiradores. Alejandro intentó justificarse, pero fue rápidamente dominado por los oficiales. Marta y Enrique también fueron detenidos sin resistencia, aunque Enrique lanzó una última amenaza antes de ser escoltado fuera. «Esto no terminará aquí, Leonardo. Volveremos», dijo con amargura. Leonardo permaneció impasible, sabiendo que había logrado su objetivo. Las pruebas eran irrefutables y los conspiradores quedarían expuestos públicamente, poniendo fin a su poder y a cualquier amenaza contra Sofía. Sin embargo, el éxito del plan no estuvo exento de tensión. Mientras los oficiales llevaban a los conspiradores fuera de la mansión, Leonardo notó una figura en la sombra, un hombre que había logrado escapar durante el caos inicial. Era Luis Mendoza, un viejo aliado de la familia del Valle que había sido forzado a desaparecer durante el escándalo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Leonardo, acercándose al hombre. Luis levantó las manos en señal de rendición. «No quería ser parte de todo esto, pero no pude alejarme. Ellos me obligaron a quedarme», confesó con voz temblorosa. Leonardo comprendió que la situación aún no estaba completamente bajo control. «Tenemos que asegurarnos de que no haya más amenazas», dijo con determinación. «Necesito que me ayudes a identificar a cualquier otra persona que pueda estar involucrada». Luis asintió, aliviado de haber encontrado a alguien de confianza. «Te ayudaré en todo lo que pueda. No quiero más violencia ni más dolor». Con la ayuda de Luis, Leonardo logró desmantelar la última pieza de la conspiración. Las pruebas recopiladas no solo aseguraron la detención de los principales antagonistas, sino que también impidieron que futuras amenazas pudieran surgir contra Sofía. Esa noche, mientras regresaba a casa, Leonardo sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había logrado proteger a Sofía y desmantelar una red de traiciones que había intentado destruirla desde su nacimiento. Sabía que aún quedaba trabajo por hacer para reconstruir la vida de Sofía y asegurar su bienestar a largo plazo. Pero el primer gran obstáculo había sido superado. Al llegar a la mansión, encontró a Sofía esperando en el jardín, jugando tranquila bajo la luz de la luna. Su rostro reflejaba una inocencia que contrastaba con el peligro que acababa de enfrentar. Leonardo se arrodilló junto a ella, tomando su pequeña mano con cariño. «Sofía, todo está bien ahora», dijo suavemente. «Ya no hay nadie que te haga daño». La niña levantó la vista hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y gratitud. «¿Puedo preguntarte algo, papá?», preguntó con inocencia.
Leonardo sonrió, sintiendo un peso enorme levantarse de sus hombros. «Claro, mi amor. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué todos estaban tan enojados conmigo antes?», preguntó Sofía, recordando las tensiones recientes. «Es por mi familia». Leonardo tomó una profunda respiración, sabiendo que debía ser honesto pero cuidadoso. «Sí, Sofía. Alguien quería hacerte daño por tu familia, pero ahora todo está solucionado. Lo importante es que estás a salvo y que te tengo a ti». Sofía asintió, aunque todavía parecía confundida. Leonardo la abrazó con fuerza, prometiéndose a sí mismo que nunca más permitiría que algo así volviera a amenazar su felicidad. Esa noche, mientras observaba a Sofía dormir plácidamente, Leonardo reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había enfrentado traiciones, peligros y desafíos, pero al final había salido victorioso. Más que nada, había encontrado una verdadera conexión con Sofía, una relación basada en la confianza y el amor genuino. Sabía que aún quedaba mucho por hacer para asegurar un futuro brillante para ambos, pero en ese momento, todo lo que importaba era la paz que habían logrado. Con la amenaza eliminada y la verdad revelada, Leonardo y Sofía podían finalmente empezar a construir una nueva vida juntos, libres del peso del pasado y llenos de esperanza para el futuro. Con los conspiradores finalmente expuestos y tras las rejas, Leonardo pudo respirar con más tranquilidad. La tormenta que había envuelto su vida y la de Sofía parecía haber pasado, pero sabía que aún quedaba un largo camino por delante. La amenaza inmediata había sido eliminada, pero las heridas emocionales que dejó todo lo sucedido tardarían más en sanar. Leonardo decidió que era el momento de centrarse en reconstruir la vida que Sofía merecía. Sabía que la niña aún llevaba consigo los traumas de su pasado y que necesitaría tiempo y apoyo para superarlos. Fue entonces cuando tomó la decisión de hacer algo significativo con la fortuna recuperada: crear una fundación en honor a la familia de Sofía, destinada a ayudar a niños en situación de riesgo y a preservar el legado cultural que los del Valle habían dejado. El proceso de creación de la fundación fue exhaustivo, pero también fue un bálsamo para Leonardo. Sentía que, al honrar el pasado de Sofía, estaba construyendo un futuro mejor no solo para ella, sino para muchos otros niños que habían pasado por circunstancias similares. El nombre de la fundación, Benesperanza del Valle, fue elegido cuidadosamente para reflejar la esperanza y el renacimiento que Leonardo deseaba promover. Sofía, aunque aún joven, comenzó a participar en el proceso de creación de la fundación. Leonardo la involucró en cada paso, desde la elección del nombre hasta la planificación de las actividades que la fundación ofrecería. Esta participación le permitió a Sofía sentirse conectada con su historia familiar de una manera positiva, transformando el dolor de su pasado en una fuerza para el bien. A medida que la fundación tomaba forma, la relación entre Leonardo y Sofía se fortalecía. Pasaban más tiempo juntos, no solo trabajando en la fundación, sino también disfrutando de las pequeñas alegrías de la vida diaria. Iban de excursión, cocinaban juntos y pasaban horas conversando sobre todo tipo de temas. Sofía, que al principio era tímida y reservada, comenzó a florecer, mostrando una personalidad vibrante y curiosa. Sin embargo, Leonardo no podía ignorar que Sofía aún tenía preguntas sobre su pasado y sobre lo que había sucedido. Un día, mientras caminaban por el jardín de la mansión, Sofía se detuvo y miró a Leonardo con seriedad. «Papá, sé que hay cosas que no me has contado», dijo con voz suave pero firme. «Quiero saber la verdad sobre mi familia. Quiero entender por qué pasó todo esto». Leonardo sabía que este momento llegaría, pero aún así le costó encontrar las palabras adecuadas. «Sofía, lo que te voy a contar no es fácil de escuchar», comenzó Leonardo, tomando sus manos. «Tu familia, los del Valle, fue una de las más influyentes de este país, pero hubo personas que, por ambición y codicia, los traicionaron y destruyeron todo lo que habían construido. Quisieron borrar su legado y tomar lo que les pertenecía. Pero tú sobreviviste, y ahora, gracias a ti, podemos hacer que esa historia no se repita».
Sofía escuchó atentamente, asimilando cada palabra. Aunque era joven, su comprensión iba más allá de su edad, y entendía que su vida había estado marcada por acontecimientos que escapaban a su control. ¿Y qué haremos ahora?, preguntó mirando a Leonardo con determinación. Leonardo sonrió, orgulloso de la fortaleza que veía en su hija. Ahora construiremos algo nuevo, Sofía. Con la fundación, ayudaremos a otros niños que también han pasado por momentos difíciles. Convertiremos todo lo que nos ha pasado en algo bueno, algo que pueda hacer una diferencia en el mundo. Sofía asintió, y aunque la tristeza seguía presente en su corazón, también sintió una chispa de esperanza. Sabía que, aunque no podía cambiar el pasado, tenía el poder de influir en el futuro, y eso le daba un propósito. El día de la inauguración oficial de la fundación, la mansión se llenó de invitados, entre ellos amigos de confianza de Leonardo y personas que habían apoyado su causa. Sofía, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, fue el centro de atención mientras cortaba la cinta que marcaba el inicio oficial de Esperanza del Valle. Las palabras de Leonardo durante su discurso resonaron con fuerza entre los presentes. Hoy no solo celebramos la creación de una fundación, sino también la resiliencia y la capacidad de transformación que todos llevamos dentro. Esta fundación no es solo un legado de una familia, sino una promesa de un futuro mejor para aquellos que más lo necesitan. Sofía, que estaba junto a él, sonrió tímidamente mientras los aplausos llenaban el aire. Aunque aún quedaba mucho por aprender y muchas heridas por sanar, sabía que este era el comienzo de algo importante. Esa noche, cuando los invitados se habían ido y el bullicio se había desvanecido, Leonardo y Sofía se sentaron en el balcón de la mansión, mirando las estrellas. Sofía, apoyada en el hombro de Leonardo, suspiró con satisfacción. «Papá, creo que vamos a estar bien», dijo con una tranquilidad que reflejaba su creciente confianza. Leonardo la abrazó con ternura, sabiendo que esas palabras eran el mayor logro de su vida. «Sí, Sofía, vamos a estar bien, y juntos, vamos a hacer cosas increíbles». El silencio de la noche los envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, Leonardo sintió que habían encontrado la paz que tanto anhelaban. La vida les había dado una segunda oportunidad, y él estaba decidido a aprovecharla al máximo. Con el tiempo, la vida de Leonardo y Sofía comenzó a encontrar un ritmo más estable y tranquilo. La Fundación Esperanza del Valle había comenzado a operar con éxito, ayudando a cientos de niños en situación de riesgo, proporcionándoles no solo recursos materiales, sino también un entorno de apoyo y amor que les permitía sanar y crecer. Sofía, que había pasado por tanto en su corta vida, comenzó a brillar cada vez más en su nuevo rol. Aunque aún enfrentaba sus propios desafíos emocionales, la satisfacción de ayudar a otros niños que habían sufrido experiencias similares le daba un sentido profundo de propósito. Se convirtió en una figura inspiradora dentro de la fundación, mostrando a los demás que, a pesar de las dificultades, era posible superar el pasado y construir un futuro lleno de esperanza. Leonardo, por su parte, continuó dedicando su tiempo y recursos a la fundación, pero también se permitió disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Había aprendido a valorar los momentos sencillos, una cena tranquila con Sofía, una caminata por el jardín o simplemente sentarse juntos a leer un libro. Cada uno de estos momentos le recordaba lo afortunado que era de haber encontrado a Sofía y de haber podido darle el hogar y el amor que merecía. Sin embargo, la sombra del pasado aún no había desaparecido por completo. Un día, Leonardo recibió una carta inesperada. La misiva, escrita a mano en un papel amarillo envejecido, no tenía remitente, pero la caligrafía era inconfundible. Era de Luis Mendoza, el antiguo aliado de la familia del Valle que había ayudado a Leonardo a desmantelar la conspiración. En la carta, Luis expresaba su gratitud por la oportunidad de redimirse y ofrecía una última advertencia. Aunque la mayoría de los conspiradores había sido arrestada y llevada ante la justicia, todavía quedaban algunos aliados en las sombras,
personas que podrían intentar reavivar el conflicto en el futuro. Luis instaba a Leonardo a mantenerse vigilante y a no bajar la guardia. Leonardo leyó la carta varias veces, reflexionando sobre sus palabras. Aunque deseaba que el peligro hubiera desaparecido por completo, sabía que el mundo no siempre funcionaba de esa manera. Decidió tomar las palabras de Luis en serio, pero no permitir que el miedo dictara su vida. Esa noche, mientras cenaban, Leonardo decidió compartir la carta con Sofía. La niña había crecido mucho en los últimos meses, y él sentía que era lo suficientemente madura para entender la situación. «Sofía, quiero hablar contigo sobre algo importante», dijo mientras se sentaban en la mesa. «Recibí una carta hoy. Es de alguien que nos ayudó a superar todo lo que pasó con los del Valle. Me advierte que, aunque hemos logrado mucho, aún debemos ser cuidadosos». Sofía lo miró con atención, escuchando cada palabra. «¿Qué significa eso, papá?», preguntó con un tono serio. «Significa que siempre habrá personas que querrán hacer el mal, pero no debemos dejar que eso nos asuste. Hemos superado tanto juntos y sé que podemos enfrentar cualquier cosa que venga en el futuro, pero lo más importante es que estamos juntos, y eso es lo que realmente importa». Sofía asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación, pero también sintiendo la seguridad que su padre le transmitía. «Entonces, seguiremos adelante, ¿verdad?», preguntó ella. «Exactamente», respondió Leonardo con una sonrisa. «Seguiremos adelante, construyendo nuestra vida y ayudando a quienes lo necesitan. No permitiremos que el miedo nos detenga». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Con cada día que pasaba, la vida de Leonardo y Sofía se normalizaba más. La fundación continuaba creciendo, y con ella, la influencia positiva que ejercía sobre la comunidad. Sofía se destacó en la escuela y empezó a hacer amigos, algo que había sido difícil para ella en el pasado. Encontró consuelo y fuerza en su nueva vida, y aunque las cicatrices de su pasado aún estaban allí, aprendió a vivir con ellas y a usarlas como una fuente de fortaleza. Leonardo, por su parte, encontró una nueva paz en su papel como padre y mentor. Sabía que su vida nunca sería como antes, pero también comprendió que eso no era algo malo. Había cambiado, y ese cambio lo había convertido en una persona mejor y más consciente. Finalmente, en una soleada mañana de primavera, Leonardo y Sofía visitaron la tumba de los padres biológicos de la niña, los últimos del Valle. Fue un momento de cierre para ambos. Leonardo colocó un ramo de flores en la tumba, mientras Sofía, con una expresión serena, se arrodilló frente a la lápida y susurró una oración en silencio. Después de un momento de contemplación, Sofía se levantó y tomó la mano de Leonardo. «Gracias, papá», dijo suavemente. «Gracias por todo lo que has hecho por mí. Estoy feliz de que me hayas encontrado». Leonardo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran de tristeza, sino de gratitud. «El agradecido soy yo, Sofía. Tú me has dado una razón para ser mejor cada día. Eres mi mayor tesoro». Juntos, padre e hija dejaron el cementerio, con la promesa de continuar construyendo una vida llena de amor, esperanza y propósito. Mientras caminaban hacia el futuro, sabían que siempre habría desafíos, pero también entendían que, con el apoyo mutuo, podían superar cualquier cosa. La historia de los del Valle, marcada por la traición y el dolor, había encontrado un nuevo capítulo lleno de redención y esperanza, y ese era el legado que Leonardo y Sofía estaban decididos a llevar adelante. ¿Se te gustó esta historia? Comenta abajo, dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.